Egunon, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a estas terceras jornadas sobre conservación preventiva que hemos organizado desde el Museo del Nacionalismo Vasco de Sabino Arana Fundazioa con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes de la UPV y la implicación de los profesores del grado de Conservación y Restauración, así como la ayuda desinteresada e inestimable de expertos como Begoña Aristegui, que hoy nos acompañan y que hacen posible llevar a cabo esta iniciativa. La jornada de hoy la vamos a iniciar con una presentación sobre la conservación y el plan de emergencia del museo. Luego tendremos una pausa café y posteriormente llevaremos a cabo la realización de una masterclass sobre embalaje de cartón. Bueno, Begoña Aristegui es licenciada en Bellas Artes, especialidad Restauración y experta en conservación preventiva, experiencia adquirida en distintos museos como el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Etnológico Nacional, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, Guggenheim de Nueva York y el Museo Guggenheim de Bilbao. Begoña está especializada en la conservación de colecciones y una gran colaboradora de este museo. Ahora le doy paso a Idoia. Bueno, eskerrik asko guztioi Sabino Arana Fundaziora etortzeagatik, baina lehenengoz gustatuko litzaidake eskertzea Maria Morenori hirugarren jardunaldi hauek antolatzeagatik. Eta gaurko hitzaldia prebentziozko kontserbazioari buruzkoa izango da, eta horretarako etorri da Begoña Aristegui kontserbatzailea eta aditua dena. Eta orain Erika azalduko dizu. Aupa, egunon, muchas gracias por venir. Poco más que añadir. Bueno, agradecer a María Moreno el que haya organizado y coordinado todas estas charlas, que bueno, lo hace con mucho gusto, entonces le agradecemos doblemente esta iniciativa. Agradecer también a la Fundación, pues, que nos acoge en sus instalaciones para hacer las charlas y el taller práctico, que pasaremos luego la mitad de vosotras más o menos a hacerlo, la otra mitad la hará en la siguiente charla. Y sobre todo a Begoña, a ti Begoña, que bueno, ya te ha presentado Marian, pero sobre todo transmites pues, mucha cercanía, mucha naturalidad. Mucho nervio. Mucho nervio y mucha pasión por lo que haces, ¿no? Que eso siempre es un gusto escucharte, así que bueno, espero que lo disfrutéis todas. Muy bien. Bueno, soy Begoña, me vais a perdonar los nervios, soy una moto y luego la conservación preventiva yo la vivo con una pasión que muchas veces es desbocada. Entonces eso no me ayuda a controlarme y entonces me he traído una guía para no pasarme, para no enrollarme demasiado y para, bueno, pues para que esté más organizado. Sí me gustaría que fuese una charla interactiva. Por favor, os agradecería, en vez de dejar para el final las preguntas, que, si podéis participar, preguntarme cosas, cortarme, porque al final yo lo que tengo son muchos años y entonces lo que os puedo hablar desde mi experiencia y de cositas que creo que os pueden interesar más que os suelte aquí un master speech de conservación preventiva que lo tenéis en libros y lo vais a dar en clase. Sí que os voy a dar unas pinceladas un poco de lo que es preventiva porque me han comentado que sois estudiantes de primero de conservación preventiva. Yo soy una defensora a ultranza de la preventiva, creo que tendría que ser una asignatura obligatoria y no una optativa, porque creo que es el pre. Y además nos da una base y un conocimiento básico para luego poder intervenir en las obras. Creo que sería el primer paso. Siempre en las charlas he dicho que viva la preventiva y horror la restauración. Pues no, en esta voy a recular y voy a decir que también es necesaria la restauración. Es como hablar de medicina preventiva y medicina activa y decir no a la activa, solo a la preventiva. Pues hombre, yo casi que me operen si tengo algún problema, ¿no? Y me dejo de preventivas, o sea que también es necesaria. Bueno, ¿qué es un programa de conservación preventiva? Os voy a hablar de unas pinceladas básicas, porque luego ya los profesores os informarán mucho más, y os voy a hablar también del programa de la Fundación, de cuál es el trabajo que se hace, porque sí que luego ya os contaré con la experiencia laboral y todo eso, lo importante que sería, si os gusta mucho la preventiva, que os dediquéis a museos y cuáles son los pasos o cómo poderos dedicar a eso, ¿no? Porque es donde en un taller poca preventiva se va a hacer. En cambio, la preventiva, pues su finalidad son las colecciones, ¿no? En las colecciones, pues bueno, los museos o colecciones privadas. Bueno, pues la conservación preventiva es un programa integral, o sea, ¿qué es un plan de conservación preventiva o un programa? Un programa integral de gestión y protección de una colección.
¿Cómo se trabaja en él? ¿Cómo se hace un plan de conservación preventiva? Bueno, pues primero hay que conocer la colección, la ubicación de la colección, su uso y su fin, para qué se va a utilizar esa colección, y los recursos humanos y económicos que tiene, fundamental para saber el alcance y qué tipo de, por dónde puedes ir, ¿no? Vamos a hacer una obra faraónica de conservación preventiva cuando no hay dinero o no hay personal, ¿no? Entonces ahí tiene que estar a medida. El objetivo de los planes o programas de conservación preventiva, evitar las pérdidas y deterioros, evitar también los tratamientos agresivos irreversibles de restauración, que es un poco, yo cuando criticaba la restauración iba un poco por ahí, o sea, no quiero ser como muy crítica con la restauración, ¿no? Pero sí con muchos tratamientos que se hacen. La restauración evoluciona en el tiempo, lo que hace unos años estaba fenomenal y eran unos materiales estupendos, ahora son barbaridades, o sea que evoluciona. Siempre hay que tener una perspectiva, no todos los tratamientos, pero bueno, algunos sí. Y os voy a poner ejemplos, por ejemplo, de mi experiencia en museos. El primer museo en el que trabajé fue el Arqueológico Nacional en Madrid y, bueno, luego cada museo es muy distinto, ¿no? Unos pues son más cerrados los departamentos, otros son más abiertos. Este era un departamento, pues estoy hablando de hace creo que 40 años, madre mía. Y entonces, bueno, pues era un museo arqueológico en todos los sentidos. Bueno, pues nos daban piezas, trabajábamos en el taller, no teníamos mucho contacto con el resto del museo y nos daban piezas para restaurar. Lo que hacíamos era restaurar. En aquella época, os estoy hablando hace 40 años, la preventiva ni existía, ni habíamos oído hablar, ni nada. Yo sí tenía claro que yo no quería trabajar en talleres, porque, pues no sé, hay veces que pues tienes otras inquietudes o no te gusta el tipo de... A mí eso de que me diesen un cuadro y estar un año con él, pues no me... Igual hay gente que con más paciencia o que le gusta o que vale para eso. Yo no valía. Yo vi además que era muy moto, pues que no iba a poder aguantar tanto tiempo y además eso de lo que se puede, lo que no se puede hacer, tenía mis dudas. Entonces me decanté por los museos. En este museo me encontré que era un taller de restauración, un taller de restauración pues de lo que yo había estado escapando, ¿no? Te daban la pieza y te decían restáurala. Además te la daba el conservador. Antes, o ahora igual también no sé si se llama conservador al curator, o se sigue llamando, ¿no? Bueno, es un lío de la pera. Yo os voy a decir que hace bastantes años que ya no trabajo de conservadora, restauradora, entonces estoy bastante out. Vosotros o los profesores saben bastante más que yo de preventiva, ¿eh? Yo ya estoy muy out. Lo que tengo es experiencia y vivencias, pero... Bueno, pues en este museo me dieron lo primero una cerámica de Talavera. Ah, no, espera, esto es de criterios. Soy así, ¿eh? Eso no tenemos. No tenéis cerámica. Bueno, pues me dieron una pieza arqueológica, no me acuerdo exactamente, un botijo o algo. Y cuando lo cogí, digo, ostras, ¿esto cómo huele? Qué raro, qué raro. Ajo, olía a ajo. ¿Qué es lo que pasaba? Que antes las piezas, como no existían los sintéticos, adhesivos y muchas cosas, se han ido descubriendo. Se usaban antes colas naturales, pero los sintéticos y los plásticos han aparecido en los 60. Entonces, hace mogollón de años, los restauradores, ¿qué tenían de consolidante? El ajo. Vosotros cuando pegáis ajo, o cuando cortáis ajo en la cocina, veis que se os pegan los dedos, ¿no? Pues eso es lo que usaban para pegar. Pues ese es un ejemplo de materiales que se usaban antiguamente para restaurar. Tengo otro caso, por ejemplo, el cera resina del Guernica de Picasso. Pues es un tratamiento que se hizo en su día para que, no sé si esto me lo estoy inventando, para que viajase la obra, o lo hicieron pues porque el restaurador decidió, la cera resina era una técnica de rentelado que se utilizaba. No mucho en mi época, se empezaba a no usar, pero se había utilizado muchísimo. ¿Qué es lo que hacía esta técnica? Pues daba una rigidez a la obra espectacular. Entonces podía viajar, o sea, el Guernica Picasso puede viajar hasta en brazos de una persona, porque no se va a mover. Lo que hace es, cambia también la constitución de la pieza, de la obra, altera los colores, porque la cera envejece, ya sabéis, de amarillea. Las resinas también amarillean, bueno, todo tiene su evolución, ¿no? Entonces, a lo que voy es que ahora, en estos momentos, tal y como está la conservación, no se hubiese hecho ese rentelado en esa obra.
¿no? Entonces, cosas que se han hecho antes, yo me acuerdo también una vez en la universidad, haciendo una prueba, estaban de moda, se pusieron de moda los rentelados sintéticos, era cuando empezaban a pitar. Nosotros habíamos hecho solo a la gacha, que me imagino que seguiréis haciendo. Pues no sé si habéis hecho todavía rentelado a la gacha, igual no, lo haréis dentro de poco, pero bueno, al momento de hacer rentelado se pueden utilizar, diferentes adhesivos y la gacha es, bueno, una masilla con harina y demás que igual probáis. Claro, yo no sé, vosotros estáis en restauración. Sí, lo que pasa es que hacen 2 primeros años comunes de Bellas Artes y este tercero es su cuando empiezan primero con restauración. de restauración. Vale, entonces igual hay cosas que os resultan que todavía no han visto. Raras. Ojo, pues levantar la mano y preguntarme o pararme o lo que sea, porque no quiero hablar en chino y yo lo que quiero es que esta charla os valga a vosotros para lo que sea. Sí. Cuando eso, levantar la mano para que Arne os pueda vale, dar los micros, ¿vale? De todos los Vale. De todos los materiales que se utilizaban, ¿cuáles eran los más corrosivos o los que más deterioraban las obras? ¿O los que más podían deteriorar las obras? Bueno, esa pregunta me es difícil de responder porque yo ahora te diría, ¿restaurar por quién? ¿Por un restaurador? ¿Por un artista tipo la de Eze Uomo? ¿Por un monaguillo que pinta las esculturas en una iglesia con Titan Lux? Porque ha habido barbaridades. Yo no sé desde cuándo está la profesión de restaurador. El restaurador de hace muchos años, muchos años, más que restaurador, era un artista y a veces alquimista. O sea, que no contaba lo que hacía para no... Muchas veces cuando no cuentas lo que haces es por miedo a la crítica o por miedo a que te... Entonces, no sé, es que ¿qué material el peor? Mira, igual yo te diría que el peor material es la cabeza, el criterio. No el material en sí, sino el criterio de cómo se restaura una obra, cuando es respetuoso, cuando no es respetuoso, porque puede hacer más daño un criterio equivocado que un buen criterio, pero de un material malo. No sé si me estoy explicando. O sea, imaginaros que, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto del Titan Lux, que yo me he encontrado con obras pintadas con Titan Lux, esculturas de iglesias pintadas por monaguillos o por me da igual quién, o por señoras devotas, con Titan Lux. No es lo mismo encontrarte todo el bicho pintado de Titan Lux que un dedito. O sea, depende de la cantidad, de la intensidad, de si es pintado con Titan Lux o si lo ha pintado con témpera. O sea, el criterio creo que es lo más... Y de ahí viene un poco igual mi rebeldía ante la restauración, ¿no? Porque, pues bueno, yo creo que el criterio... se tiene que formar con el tiempo y no solo con lo que te dicen los profesores, sino con lo que tú aprendes, con lo que tú estudias sobre el artista, sobre su historia, sobre el material. Tú no puedes entrar en una obra y decir, como me ha dicho mi profesor que rentele con gacha, voy y rentelo con gacha. No, depende qué obra, tienes que analizar el material. Todo eso ya os explicarán. Es que justo nos viene muy bien porque de la asignatura que vienen es teoría de la conservación y criterios de intervención. Entonces todo esto que estás diciendo no es tanto el material, sino cómo y dónde lo utilizas. Y el cómo y dónde lo utilizas viene de la cabeza. Efectivamente. Y es el criterio que tenemos que aplicar. Y antes, igual, era un tema que incluso en la carrera, a nosotros los criterios, yo no lo tengo... O sea, te decían solo la laguna, pero... va más allá que el material y la zona. Es una formación estética y teórica a la que tenéis que tener, que eso se va aprendiendo. O sea, eso son inquietudes que tenéis que buscar. Mira, vosotros podéis estudiar una cosa para trabajar y ganar dinero y compraros el piso o sacarle chispas a lo que estudiáis, que os guste, que lo mejoréis, que tengáis inquietudes, que queráis aportar, que queráis haciendo, porque lo vais a petar, lo vais a vivir con pasión, vais a disfrutar de vuestro trabajo. Eso es lo importante, la pasión. Y luego la pasión, mi vocación era arquitectura. Lo que pasa es que somos 7 hermanos, yo era chica y me dijeron, tururú de irte a Madrid, que estudie el mayor y tú estudias Bellas Artes, que es de chicas. Yo hice mi pasión de lo que me tocó hacer. Yo tenía una pasión. O sea, las pasiones puedes o tenerlas y trabajar en ellas o hacer que lo que haces sea tu pasión.
está en las manos de todos, eso. Bueno, entonces, no, ya me he ido a lo... Pero bueno, genial, porque, oye, pues sí, igual interesa mucho más de lo que estoy contando, todas las intervenciones. Criterios... bueno, pues por ejemplo, respecto a los criterios, cuando estuve en el arqueológico, también otra de las veces, me dieron... Ya acabé con la del ajo, un espanto, y me iban a pasar otra pieza, y entonces me dijo la conservadora o curator de la cerámica de Talavera, porque allí va por especialidades los curators, ¿no? Uno de la cerámica Talavera, otra de Grecia, otra Egipto. Bueno, entonces, la persona que era el curator o conservadora de ese tema te mandaba a restaurar una pieza según sus criterios. Pues mira, muchas veces la falta de formación de un conservador o curator respecto a los materiales, respecto a los criterios, respecto a muchas cosas, porque, no sé, a mí me sorprendió aquello y era una pipiola recién salida de la uni. Me dijo la curator, mira, restaura esta cerámica de Talavera y para restaurarla subes a ver la sala de Talavera, miras un poquito qué iconos y qué esto y le pintas en lo que falta lo mismo, porque el anterior que había restaurado la obra que me tocó a mí, le había hecho la cerámica Talavera y una imagen que es creo que una cigüeña o un, no sé, un pajarraco con patas largas y le había puesto la cabeza al revés. No sé cómo contaros, si el bicho es así, le había hecho así, ¿no? Entonces quería que la quitase y la pusiese mona. Yo en esa intervención igual hubiese dejado la laguna en un tono neutro, muevo tanto las manos que es un horror. Entonces, bueno, pues es un poco la falta de coherencia entre los criterios de que a un restaurador le diga a alguien lo que tiene que hacer o que un restaurador le diga a alguien lo que tiene que hacer, ¿no? Otra cosa que también me parece muy importante es el trabajo en equipo. Para el trabajo en equipo, que es fundamental en preventiva, o sea, preventiva... Uy, me voy por las ramas, pero bueno, en preventiva, por ejemplo, en el Guggenheim, cuando entré, yo en el de Bilbao, yo tenía un poco experiencia del Guggenheim de Nueva York, pero un poco en el taller de restauración y en montaje de exposiciones, que hacíamos mantenimiento de exposiciones, limpieza, todo eso, que son cosas de preventiva, ¿no? O sea, al mantener una exposición, cómo manipular las obras, cómo hacer la limpieza de las salas, es que hay miles de cosas, cómo hacer exposiciones o visitas guiadas, todo eso forma parte de la conservación preventiva. Y a ver, que se me ha ido la olla, en el mantenimiento, se me ha ido la olla. A ver, en Nueva York, conservación preventiva, no sé, voy a pasar a otro punto porque se me acaba... Sí, bueno, vale, perdón. El Alzheimer. Cuando llegué a Bilbao, de repente me encontré, bueno, tenía un poco de experiencia en preventiva, pero bueno, pues tampoco era yo me habían dado una beca en Nueva York, había estado un año y esa es la experiencia que tenía. Y llego aquí y bueno, pues saqué la plaza de restauración, del departamento de restauración, y me encontré con un departamento sin montar, que había que montar, y yo aquí ¿cómo empiezo? Un museo que tenía mucha colección de préstamos y de Nueva York y muy poca propia. Entonces, cuando tienes una colección en un museo, lo que haces es restaurar tus piezas, no las de otros museos, ni préstamos, ni nada, eso no puedes tocar, eso lo hace el propietario. Entonces yo decía, pues aquí un edificio, llegaban hordas de visitantes, además con una especie de cultura, no teníamos cultura en Bilbao de museos, o sea, aquí venían la gente a las exposiciones y se sentaba en las esculturas de Richard Morris, no sabían que eran esculturas, creían que eran bancos. Entonces, las visitas guiadas a tropel, bueno, era un poco caótico, ¿no? Y un museo de arte contemporáneo que no teníamos formación y no sabes si se puede tocar, no es como si entras en el Prado. Había instalaciones, esculturas por donde te podías mover, bueno, y entonces yo dije, bueno, pues cañón para hacer preventiva, un programa, empezar desde cero, un montón de agujeros de ventanas, unos vanos impresionantes, muros cortina de cristal por donde entraban los luxes que se comían el color. Bueno, aquello era todo un horror, ¿no? La gente que no sabía, entonces, bueno, pues va a poner barreras en las obras, poner protecciones, todo eso es preventiva. Entonces, me ayudó mucho cómo era el museo para plantear un programa de conservación preventiva desde el principio, que es mucho más fácil que meterte en un museo y empezar preventiva cuando ya lleva años. Eso es casi imposible.
Entonces, ¿qué es lo que vi? Digo, hoy pues qué bien, a ver qué obritas tenemos. El Pupi, flores, ostras. Esta Jenny Holzer, unas columnas de informática. Ostras, o sea, dije yo, estos temas no tengo ni idea de conservar. ¿Cuál? Vino más tarde, pero bueno, o sea, una cosa de bronce ahí en el... Bueno, entonces dije, esto me hace falta gente que sepa mucho más que yo. O sea, yo es que no tengo ni idea. Pues esto es un equipo de gente que controle de todo. Pues tenías Nanjun Pai, que luego vino con plantas, con un acuario, con... ¿No? O sea, era todo... Tenías que contar... La conservación preventiva es montar un equipo o abastecerte, porque muchas veces no hay equipo, no puedes montarlo. Abastecerte de gente que controla de esas cosas, porque el arte contemporáneo ya habéis visto la evolución del arte. O sea, hace años, que es otro tema también que quería plantearos, hace siglos, los cuadros se hacían en 6 meses con unos procedimientos, ahora hacen como churros, te meten el snabel, te pone platos encima de, ay, si se cae, tapies, te mete en un lienzo, venga de carga matérica, arena, cemento, no sé qué, y ala, que mi obra está viva, se te cae. O sea, son planteamientos de conservación que, joder, antes lo tenían mucho más fácil. Yo cuando iba al Prado a verles a las restauradoras, les decía, joder, aquí tocáis música clásica. Tiene unos rigatinos con sus pinceles de esos. En el Guggenheim aquí era rock and roll, joder, era todo como... Entonces, bueno, pues hablamos de los criterios, ¿no? Luego otra cosa también que aprendí en Madrid trabajé, allí te hacían contratos por 6 meses, patrimonio, era una gozada, porque aquí no había nada para trabajar, y allí tenías cursos de todo. Moveros, porque el mundo es la ostra, y se aprende viajando, se aprende viendo, se aprende probando. Yo cuando acabé la carrera me fui a Londres a hacer cerámica y muebles, porque no tenía ni idea. Digo, joder, un restaurador tiene que saber un poco de materiales, y solo sabía de las tablas y los ¿cómo se llaman? Los retablos estos, me pareció un horror. Y fui a Londres y estudiaba eso por las tardes, no en plan pija que va a Londres a estudiar, por las mañanas estaba en un hotel de homeless, o sea, de vagabundos, que estaban pagados, y les limpiaba sus habitaciones, y con eso me pagaba. O sea, todo el mundo puede estudiar donde quiera, lo que quiera. Se puede. Otra cosa es el precio que estés dispuesto a pagar. También en Nueva York, cuando estuve el año ese, poníamos, os cuento porque es muy divertido, o a mí me parece muy curioso, donde vivía, ponía la cinta de embalar con el pegamento hacia arriba en el suelo para que las cucarachas se quedasen pegadas ahí y no me subiesen a la cama. Así que yo ya tenía 33 años, había estado trabajando en montones de museos, pero, bueno, pues me compensó, porque gracias a todo eso pues saqué la plaza en el Guggenheim. O sea, lo que os cuento es que los esfuerzos tienen siempre recompensa, y lo que hay que tener claro es el objetivo que tienes y el precio que estás dispuesto a pagar. Luego a mí me pasó que cuando ya tuve la plaza, pues tuve que renunciar, porque tuve 3 hijos en 4 años y aquello no había Dios que lo pudiese... Entonces, bueno, la vida te da muchas vueltas, pero siempre hay caminos y siempre hay... Entonces, bueno, pues, a ver, voy a seguir con lo mío, que máximas sagradas que yo os transmitiría, que me parecen a mí máximas, ¿no? Profesionalizar el trabajo, o sea, que sea una profesión, y la profesión me están pagando, entonces tengo que hacerlo bien. Es una profesión y tengo que hacerlo bien, y además porque quiero hacerlo bien. La ética profesional, ética y estética, fundamental. Hay que formarse en eso, y eso te formas por experiencias, por vivencias, por decisiones, por equivocaciones, por aciertos, por información. Tenéis unas herramientas que son la repera. Ya me hubiese gustado a mí, yo en Inglaterra y en América me pasaba, según trabajaba, luego iba a casa y allí había mucho libro en inglés, porque aquí la Biblioteca de Bellas Artes en aquella época, aquí no sé cómo estará, pero no había nada, y de preventiva, de conservación, de restauración, nada. Estaba César Brandi, creo que era el único que estaba, histórico. Ya se le suena, yo creo. Le suena, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pues, y entonces allí yo leía y leía. ¿Qué es lo que pasaba? Que mi inglés era, iba a decir un taco, horroroso, no tenía ni idea. Yo cuando llegué allí y había un profesor en las clases de cerámica que, como no entendía yo nada, eran todos ingleses, porque me metía en clases para adultos por las tardes, no era el horario que me venía bien. Y no entendía nada, eran todos ingleses, todos entendían fenomenal, y yo
Y decía, iba la ostra. Entonces le sacaba de quicio el tío. Era el típico inglés rosita, que me tenía un paquetón de la ostra, pero yo decía, por mis cuyons, aquí o sea, yo voy a aprender esto y me trago lo que sea. Bueno, pues me costó miles de broncas el darme, pero es que no tienes ni idea, lo has hecho fatal. Hasta que me enteré que en aquella época el araldit, o sea, fijaros lo que es el idioma, los inconvenientes, me salía mal porque la gente había comprado el araldit rápido y yo tenía el estándar. Entonces, para restaurar la cerámica, a mí, como había que presionar, estaba apretando y a los otros se les pegaba porque era el rápido y a mí no se me pegaba. Una cuestión de idioma, ¿no? O sea, chorradas de esas. Pero bueno, a lo que iba, leía muchos libros, que era lo que había allí. Tenías que tener el suficiente criterio porque había libros en inglés que te decía, uno de ellos, me acuerdo que si tienes una lagunita en el cielo, pues haces y si no te cae el color igual, pintas una nube. Yo decía, ostras, o sea, luego también de lo que lees, ahí está el pensamiento crítico que tenéis que tener. Toda la información que saquéis, oye, tener criterio para esto sí, esto no. ¿Eso cómo se pilla? Pues a base de enterarte. Bueno, ahora tenéis traductores en Google. Yo tardaba un mes en leer un libro. Ahora, ¿qué carajo? Tardáis un día, ¿no? Le dais al traductor, resúmeme y no sé qué, sacarle chispas a eso. Tenéis mogollón de congresos, tenéis mogollón de información. Yo ayer por la noche me metí a mirar, pues, catástrofes que había en el museo. Ojo, me salían todas, pum, pum, pum. Digo, si llego a tener esto cuando hicimos el plan de emergencias del Guggenheim, de Bilbao, que luego os hablaré del plan, no me quiero enrollar mucho, no sé cuánto tiempo voy. Qué horror, es que soy como una persiana. Pues ahí el trabajo del plan de emergencias, que además, Catherine, corrígeme, creo que fue el primer plan de emergencias de España, el que se hizo en el Guggenheim. Yo creo que lo presentamos en el 2002, más tarde, 2004. Igual 2004 fue cuando me fui yo. Pues ese plan de emergencias fue justo cuando me fui. Cuando yo me fui del museo cuando presenté el plan, porque era una cosa que que tenía claro que no me iba dejándolo. Y ese plan se pudo hacer gracias a los becarios. Para que aquí quiero transmitiros también la importancia que tienen los becarios en los sitios. Es gente fresca, gente nueva, con ideas, emprendedora. Vosotros a mí me dais 1000 vueltas, porque tenéis una mentalidad mucho más abierta, tenéis todo por aprender. Yo ya lo tengo casi todo aprendido, yo ya no he hecho tope, vosotros aquí sois los que tenéis. Bueno, pues ese plan se hizo gracias a los becarios. Y también en esta charla yo espero motivaros lo suficiente para que vengáis a hacer prácticas a este museo. Mira, en los museos, para trabajar en conservación preventiva, para mí es fundamental pasar por los museos, porque es donde tienes más posibilidades de hacer. También hay otras cosas, que luego os diré por qué he apuntado un capítulo de salidas, porque será probablemente lo que más os interese. Pero los museos son maravillosos. Lo que pasa es que cada museo te ofrece unas cosas. Los museos grandes parece que son la repera, ¿no? Estuve en el arqueológico, que era gigante, pues estuve metida en un taller. Estuve en el etnológico, que era pequeñito, y me dejaron hacer lo que quise. Estuve en el Guggenheim de Nueva York y aprendí de conservación preventiva. O sea, cada uno te aporta una cosa, pero para trabajar en museos hay que pasar por museos. Y aquí tenéis prácticas en un museo en el que tocas todo. Y que luego os explicaré un poquito lo que este museo, pues el plan de conservación preventiva, cómo funciona, que es una maravilla. Y lo tenéis aquí. Sacarle chispas. Bueno, máximas sagradas, ¿dónde me he quedado? La propiedad intelectual, fundamental. La propiedad intelectual del artista y lo que puedes intervenir o no en una obra. Si el artista está vivo, si no está vivo, informarte. Es lo que hablábamos antes del conocimiento de la obra y la materia. Y bueno, ya me estoy agobiando con el tiempo, entonces voy a pasar cómo me he formado, más o menos os he contado. Tienes más de una hora. Sí, bueno, pero quiero que... ¿No queréis preguntarme nada? Patrimonio... bueno, aquí hay una cosa de criterios que me parece muy curioso. Yo cuando estuve en Madrid estuve 7 años con toda la movida madrileña, la pera. Entonces pude compaginar, pero a lo que voy, allí había unas ofertas de la ostra de cosas, ¿no? Y en aquellos tiempos, me imagino que seguirá igual, en el Círculo de Bellas Artes había talleres con artistas
pintores, escultores y tal y cual. Y bueno, pues yo como estaba ansiosa de aprender, me apuntaba a todo, muchas veces pues sin criterio. Pero dio la casualidad de que una de las veces coincidí con Bruce McLean, un escultor, pintor, ahora se dedica más a pintura, escocés. Era un tallercito y yo decía, fíjate por dónde yo venía aquí a pintar y he aprendido de criterios, o sea, me he cuestionado, no he aprendido, me he cuestionado criterios de intervención en las obras, porque este tío subía al escenario, en aquella época estaban muy de moda los performance, subía al escenario, sacaba una escultura de madera, salía con un hacha y en el escenario se cargaba la escultura, destrozaba la obra. Bueno, pues entonces ahí te empiezan como a mover cositas de, oye, los criterios y tal, la obra, el sentido, el fin, ¿qué es la obra? Yo restaurar, porque ahora ¿qué voy? Yo como restauradora a rehacer la obra. ¿Cuál es el...? Sí. El micrófono igual, sí. Bueno, si no, tengo el tono bastante alto. No, es por el tema de la grabación, ¿eh? Nada más. Así por curiosidad, ¿alguna vez has tratado en algún momento con la obra esta de Venus? Que sale la mujer... ¿La roja? Sí. ¿Las Venus del Nilo? No, No, la que sale en una concha, que sale ella desnuda. No, No estarán, vale. no. Vale, esa era mi duda. No, fíjate, yo me he ido a las Venus del Museo Guggenheim, sí, que fíjate, esa obra, cuando limpiaron los cristales del museo, ya sabéis todos los muros cortina que tiene aquello, usaron un limpiador que tenía un poco silicona en spray. Pues fijaros hasta qué punto me acuerdo de Schwarzbaum, Paul Schwarzbaum, el restaurador de era el restaurador del Guggenheim de Nueva York, el jefe de restauración, una persona muy especial, carismática y, bueno, carismática no sé, especial. Bueno, pues nos volvió locos porque no habíamos protegido las Venus de tamaño gigantísimo cuando limpiaron los cristales de al lado, porque podía haber llegado pulverizado la limpieza que tenía restos de silicona sobre la superficie de las esculturas. Eso es preventiva, ¿no? O sea, obras en los museos es muy típico que cuando estás exponiendo cosas haya obras, digo, de cambios de exposición en las salas de al lado. Sí, pues polvo, o sea, ese tipo de cosas es preventiva, ¿eh? Bueno, ¿qué es esto? Visión global de las colecciones, gestión y trabajo en equipo, que ya hemos hablado. Bueno, un poco esta es mi experiencia personal. Estoy hablando así de cosas que si os puede valer para algo, que ya os digo, estoy muy obsoleta yo, ¿eh? Bueno, hay que tener una visión global de las colecciones, y ahora aquí os entro a contar un poco la experiencia que tuve en el etnológico, que cuando entré en Madrid me dieron era un contrato de 6 meses, entonces para 6 meses restaura este cuadro. Y entonces pues dije, pues voy a informarme un poco. Yo ya había hecho también, estaba haciendo un máster de estética editorial arte, muy importante y complementario, ¿no? Porque creo que es que la formación de intelectual es muy importante, aparte de la mano y de eso, o sea, el que os forméis de criterios que vais adquiriendo, de lo que veis, de lo que preguntáis, de lo que aprendéis, de lo que cuestionáis, de lo que, bueno. Entonces, me dieron esa obra y entonces pues fui un poco a investigar de qué formaba parte, de dónde estaba dentro de la colección, y bueno, era una colección de mestizaje, que eran 40 cuadros y me dieron uno. Y era uno que estaba bastante bien, y yo decía, ¿por qué me dais este? Cuando hay otros que me dicen, no, porque en 6 meses pues esto te va a dar tiempo. Y entonces yo le propuse a la directora, en vez de restaurarlo, hacer una especie de valoración o de estado de conservación de los 40 cuadros de la colección, porque me parecía que intervenir un cuadro, o sea, dentro de una colección, igual era más importante. Bueno, pues eso es un poquito una priorización dentro de una colección, ¿no? En vez de ponerme a restaurar un cuadro, que, pues fíjate, 40 contratos les va a hacer falta para restaurar toda la colección, pues igual hacerlo de otra manera, no hace falta restaurarlo, sino hacer un plan de conservación preventiva para esos 40 cuadros, ¿no? Entonces, bueno, una visión global de las colecciones, y dentro de las colecciones la pieza de qué forma parte, porque dentro de las colecciones hay subcolecciones es un trabajo de gestión. La conservación preventiva, os tiene que gustar la gestión, y es un trabajo en equipo, fundamental.
Se trabaja con distintos materiales, es muy importante que tengáis criterio. No os digo que sepáis restaurar todo, porque es imposible. Lo que os contaba antes del pupi, de Jenny Holzer, es que es imposible. Cobre, metal, está genial ser una persona que sabe la ostra de hierro, porque contarán contigo para restaurar hierro. Pero si haces preventiva, sé más un gestor. O sea, lo que os vengo a decir es que el trabajo de conservación preventiva es un poco gestión. Os tiene que gustar la gestión, la coordinación, el buscar gente. No vais a poder saberlo todo vosotros. Distintos edificios, porque las colecciones, pues unas están en unos sitios, otras en otros. Distintos usos, unas son públicas, privadas, unas para exponer, otras para no sé qué. Distintos estados de conservación y muchas veces os encontraréis que el propietario tiene distinto criterio al vuestro. Pues bueno, hay el trabajo en equipo. Luego el pensamiento crítico, que es muy importante, el estudio, no hay verdad absoluta, solo sé lo que no sé. Yo sé lo que no sé, entonces ya contaré con alguien que sepa. Aprovechar las herramientas y la tecnología, escuchar, ver, cuestionar, preguntar, trabajar, emprender, opinar, discutir, probar, todo con R. Construir vuestro conocimiento, todo. Hay que aprender, tener ambición de aprender. Y acabo, ya paso luego al programa de conservación preventiva de la Fundación, que es maravilloso. Es un lujito. Un artículo de Sandra Hoyo que lo leo siempre en las charlas, que es una editora navarra. Uno de los riesgos de nuestro tiempo es la homogeneidad ideológica. El conocimiento rompe esa perspectiva terrorífica. Me encanta. Bueno, el programa de conservación de la Fundación. Para hacer el programa de conservación de la Fundación se hizo un estudio de análisis y riesgos. Dependen los factores externos, que son los geográficos y los humanos, pues los geográficos, hidrográficos, climatología, paisaje urbano, ¿dónde está ubicada la colección, ¿no? Humanos, pues si es una zona, los geográficos, si es zona volcánica o si es de terremotos, son cosas que tienes que valorar a la hora de hacer un programa de conservación preventiva. Los humanos, pues que haya un accidente, yo qué sé, vandalismo, terrorismo, guerras, y esto que parece como, yo cuando hice el plan de emergencias del museo, nos parecía que eso era, pues que qué chorrada, pero había que meterlo. ¿Qué chorrada? Pues mirar, las colecciones que se están perdiendo por las guerras, hace poco leía en Río de Janeiro, en el 2018, se quemó un museo, en Brasil, bueno, en el 2016 se inundaron los almacenes del Louvre, o sea, que son cosas que pueden pasar. Aquí tenemos la ría, el Guggenheim está ahí al lado de la ría, o sea, todo es posible, vaya. Pues el casco viejo, efectivamente, y ahí hay museos en el casco viejo. Es importante también, que es una cosa que a mí me parece que falta un poquito de coordinación, es que lo que pasa es que todavía la conservación preventiva está muy lejos de pitar, pero coordinación entre los museos, en Vizcaya, en que haya... Ya se están haciendo colaboraciones, vosotros hacéis colaboraciones con otros museos, pero todavía más, o sea, que haya una coordinación, porque el plan de emergencias, bueno, ya os hablarán luego bueno, pues haría falta un poquito de eso. Los recursos, humanos, ya os he dicho, se puede perder una colección, ¿no? Factores internos del museo. El edificio, hay que estudiar el edificio, la envolvente, pues es un edificio de hormigón, no es de madera, o sea, características, el tejado, tal y cual. Las ventanas, qué aislamiento, ese tipo de cosas también se estudian. Instalaciones y sistemas, las condiciones de agua, saneamiento, electricidad, gas, seguridad, sistemas contra incendios. Para eso tenéis que contar con los técnicos del museo, con gente profesional, que son los que te van a aportar esa información y a decirte las soluciones muchas veces, ¿no? Y espacios y usos, ¿qué se estudia? Pues la distribución, los pasillos, las salidas, los accesos, las entradas, las ventanas, los almacenes, los distintos espacios, almacenes, archivos, talleres, administración, investigación. Todo eso, no sé si estoy pasando demasiado rápido. No. Me parezco una cacatúa. Luego, los recursos humanos y uso de la colección. Es una colección es un museo con muy poco personal, gente de arte, muy poca, y gente de no arte. Y lo hacen entre pocos todo.
Es una pasada porque tiene un montón de obras, es que no sé cuántas, 200 y pico mil obras de todo tipo, archivos. Pues fijaros el registro, la catalogación, la conservación de todas esas piezas, entre muy poca gente. Es impresionante. A mí este museo, de verdad, cuando vine, me sorprendió muchísimo. Cerrado al público, tú hiciste prácticas y también alucinaste, ¿verdad? Increíble. Aquí se aprende la ostra. En este tipo de sitios es donde se aprende. Cerrado al público, con un almacén visitable, dedicado a exposiciones, Bueno, a préstamos. Eso ahora hemos cambiado. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí. El almacén ya no es visitable. El almacén ya no es visitable porque el museo tiene su propia exposición. Exacto, que tiene la sala en Baño del Sabinetxea. Elba 16, en Sí, Sabinetxea. Sabinetxea. Bien. Y luego también se dedica a custodia, investigación y a depósitos. O sea, todo esto lo digo muy rápido, pero es que cada tema daría para hablar la repera, de todo el trabajo que hacen en el museo. Luego el contenido. Es un museo pequeño con un fondo enorme, repartido entre distintos espacios, en el museo y en el exterior, con préstamos y en la sala de exposición. La tipología de los fondos, pues distinta naturaleza, distintos soportes, distintos materiales, dimensiones, peso. Hay fondos de arte, mobiliario, vestuario, textil, bélico, científico, documental, vajilla, etnográfico. Hay todo, ¿no? Entonces, es una pasada. Por eso, muchas veces, cuando os hablaba de que no se puede saber de todo, es que en esto tienes que contar con profesionales de distintos... Yo de papel no tengo ni idea, de restauración de papel. De textiles, pues tampoco, ¿no? O sea, para eso tiene que haber... Otra cosa es la imagen de un gestor o que pueda coordinar o que pueda, pero cada loco con su tema, ¿no? Y luego el valor de las piezas. Esto es muy importante porque esto es a nivel luego de criterios, es una cosa que yo os quiero transmitir, ¿no? Que las cosas no solo tienen el valor que le dé el mercado, el valor de compra que dé el mercado, sino que tiene valor estético, valor histórico, valor económico, material, artístico, político, antropológico, documental, sentimental, de uso, de significado, de procedencia, de propiedad. Todos esos valores son importantísimos. Mira, muchas veces cuando nos planteamos, tú imagínate que hay una emergencia, ¿no? Y se está quemando el museo. Y tengo el cuadro más valioso del mundo que está anclado con tirafondos a la pared, o tengo pues cuadros que son valiosos, pero pues que están sueltos y ¿qué me llevo? El más valioso y pierdo todo lo demás, que voy a dedicarme solo al valioso y me va a costar la ostra desenroscarlo de la pared, o llevo, o sea, ese tipo de valoraciones hay que hacer a la hora de cuando hay una emergencia, pues sí, hay otros valores que están por encima del económico o de mercado. ¿Por qué un Rozco vale miles de millones y el otro...? Eso es como, no quiero ser una energúmena comparando con las personas, pero si hay que escoger entre salvar a una o 10, a uno porque es el más listo el pueblo o a los otros, o sea, no sé cómo deciros, no son cosas que a mí me movían un poquito a la hora de hacer las valoraciones, y creo que no solo hay que valorar una colección o una pieza por un valor. Hay que valorar las colecciones. Yo a lo que me refiero en toda la charla es a que las colecciones hay que verlas desde arriba, desde fuera, desde encima, no dentro. Entonces, es muy, muy importante que, y para muchas cosas de la vida, que en problemas y eso os salgáis fuera y lo veáis desde arriba, lo que se cuece abajo, porque da una visión mucho más amplia y además yo creo que acertada y te da más soluciones que cuando estás metida dentro. Los riesgos principales de daños aquí, pues fuego, humo, agua, pérdida. Ni fuego, porque hay el control de... O sea, luego al final tienes que ser muy sintético a la hora de hacer un plan de emergencias y ir a lo práctico. ¿Aquí va a haber un fuego? No, porque hay un sistema contra incendios que no va a dejar. El problema va a ser si salta el sistema contra incendios, va a mojar. Pues en la zona de archivos, fíjate la picia que va a hacer. ¿Cuál es el mayor riesgo? Porque todo eso está controlado, más o menos. Saltan las armas, saltan los sistemas. El mayor riesgo es una conducción. Yo los mayores riesgos que he visto en las colecciones, excepto un fuego en la biblioteca de Nueva York, los mayores riesgos, los mayores daños han sido, incluso en el Guggenheim de Bilbao, por conducciones de agua
y empieza a caer el agua de repente en una sala, porque el agua pasa por los sitios y el agua pues escapa. Y entonces, pues, ¿cómo se...? Por ejemplo, cuando pasó en el Guggenheim, o en muchos museos pasan cosas, ¿no? Pues redirijo el agua, paro la fuente y redirijo el agua, muevo las cestas o echo plásticos, porque igual no puedo mover las cosas. Entonces, es estar un poco preparado para si pasa algo, cómo actúo. Y hay que, un poco de sentido común, pues mover la colección me va a costar mucho más que poner un tubo de... ¿Cómo se llama esto? Tubería de pluviales, o sea, una bajante, o sea, un cachotubo abierto, un canalón, leñe. Coges el canalón y rediriges el agua y lo llevo al cubo de basura o lo llevo y pongo plásticos mientras... O sea, muchas veces las soluciones domésticas son las más prácticas y las mejores. Móntate, hay un programa... El Guggenheim tenía un plan de emergencias que era así. ¿Tú te crees que si hay una emergencia vas a ir a buscar en la página 284 cómo actuar? No. Aquí el plan de emergencias es un carro de emergencias que también había en el Guggenheim, que además lo diseñamos, fue pionero en aquella época, un carrito, y es un carro de limpieza, un carro de emergencias. Es un carro de limpieza, bueno, de limpieza, fregona, cubo, recogedor, un extintor, manta para fuego, escaleras puestas en el carro para subir, plásticos para tapar las obras, cinta, ese tipo de cosas. Y registro. Y sobre todo, registro, documentación, y eso hay que registrar para temas de seguros y para temas de si hay pérdidas de obras. El programa de conservación de la Fundación está hecho a medida, no es ambicioso, no está escrito, está trabajado, porque luego otra cosa es, las cosas muchas veces tenemos como el de que hay que dejarlo todo protocolizado, el no sé qué, el de calidad, todo escrito. Pues no, hay veces que va más en el... Tiene que ser práctico y muchas veces no tiene que estar escrito. Aquí no hay un plan así en sí que esté escrito, hay un protocolo. Esto también se basa en el trabajo que hizo Marian de registro, catalogación y documentación de esta colección. O sea, es una pasada. Y ahora yo os preguntaría, ¿cuál es el objetivo de una colección? Por favor, voluntarios. ¿Cuál es el objetivo de una colección? Las colecciones, ¿el arte para qué está? ¿Cómo se conocen las colecciones? O sea, ¿os gusta el arte? ¿No? ¿Cómo lo conocéis? ¿Cómo sabéis de Picasso? ¿Cómo sabéis de Picasso? ¿Habéis visto los Picassos? ¿Todos los Picassos? ¿Todos los que habéis estudiado los habéis visto in situ, físicamente? No, pero los conocéis. Los habéis visto en libros, exposiciones, en la tele. ¿Habéis visto, no? ¿Gracias a qué? A la documentación. Os lo estoy diciendo todo. Os lo estoy diciendo todo, no me participáis nada. No, la documentación. La documentación es importantísima. ¿Para qué? Muchas veces un plan de emergencias puede ser documentación solo. Mirad, en por ejemplo, la guerra de Ucrania, bomba en un museo. ¿Dónde queda el tema? Las obras, se ha destruido todo. ¿Dónde está? En la documentación. Archivos, en la nube o como sea, en el disco duro, negro o rojo, lo que sea. O sea, la documentación, la catalogación. Eso es un trabajo que es fundamental. Fundamental. El estado de conservación, la intervención, el peso, cómo es, de qué me vale. Lo que tenemos que saber es lo que había. No vale para nada que yo me guarde, no sé, esta esculturita la he sacado de la emergencia y todo lo demás lo he perdido, no tengo ni idea de lo que hay. O sea, la función del arte es, aparte de expresar por parte de uno, es recibir por parte de otro, ¿no? El arte no tiene sentido si no se ve. Si yo hago arte y lo meto en una no vale para nada. No es, será arte, pero no lo... O sea, una de las... yo creo que la principal del arte es la transmisión, ¿no? El disfrute o el compartir, ¿no? Eso es a través de la documentación. No sé si estáis de acuerdo o no. Eso no decís nada. Todo me hacéis que... O os aburro la ostra, o no sé. Pero falta también que los demás quieran aprender o que consigamos que tengan interés. O sea, de nada sirve, en mi opinión, divulgar cuestiones xenotipos si el factor externo no está concienciado para aprender. No te pillo muy bien a qué te refieres. Si es a
a los estamentos o al público en general? No sé a quién te refieres. O a la hora de... Vale, voy a dar un par de Perdona, vueltas a lo que acabo de decir. Sí. Mejor. O sea, por ejemplo, ¿te refieres, hablando del museo? Por ejemplo, sí. Sí, bueno, pero y me decías que no tiene sentido si los demás... Bueno, No, quiero decir... A ver, le voy a dar un par de vueltas. Vale, mejor. Bueno, mira, yo a lo que quería decir es que este museo, la forma de trabajo que tiene desde el principio, de cómo ha organizado la exposición y cómo ha sido la colección, y cómo ha sido el proceso de catalogación y registro, ya es un plan de conservación preventiva en sí, básico. No sé cómo, probablemente, Marian, yo no sé si tú oirías hablar de conservación preventiva en su día, pero hubo algo que a ti te ha hecho, desde que entraste a trabajar aquí, cómo has organizado el departamento y la colección, que es un plan de conservación preventiva en sí. Yo cuando vine aquí, 4 años, 5, dije, la madre del cordero, mogollón de obras catalogadas, registradas, de su padre y de su madre, organizadas. Esto es una pasada, es una pasada. Aquí lo que hay es que nosotros no compramos obra, ¿no? Nosotros todo lo que recibimos son donaciones, porque tú un cuadro lo puedes tasar y tiene un precio, ¿vale?, de mercado, pero hay un montón de cosas que tienen un precio de mercado muy bajo, pero sin embargo el valor histórico o el valor sentimental o la vivencia que ha tenido esa pieza no tendría ¿Por qué un cuadro pagas 2 millones de euros y una medalla, por ejemplo, al mercado son 50 euros? Igual esa medalla tiene mucho más registro histórico, ha vivido muchas más cosas que ese cuadro, pero ese cuadro tiene una firma y la medalla no. Entonces, ante ese baremo, nosotros decidimos no comprar obra y todo lo que recibimos son donaciones. El tema del registro que dice Bego era una necesidad. La Fundación, cuando a alguien le dona algo, nosotros lo que hacemos es mandar una carta de agradecimiento porque nos ha visto que nosotros somos una institución que reunimos una serie de características donde su pieza, su documento, lo que sea, va a estar bien conservado por el tiempo, y entonces lo que hacemos es, aparte de esa carta, le damos un registro de lo que aquí ha llegado. Entonces, no es lo mismo un documento que puedes hacer un registro más global que una pieza. Cuando alguien te entrega una pieza, un pañuelo, lo que se hace es un registro por cada pieza que llega. Cuando te mandan unas fotografías, aquí hay gente que pegatinas, hay gente que ha hecho prácticas con nosotros, se hace pegatina a pegatina, foto a foto, para que el donante, cuando él reciba la documentación, tenga claro cuánta documentación o cuántos objetos son los que nos ha donado, con una imagen, con las medidas. Y siempre que se hacen exposiciones temporales, las exposiciones temporales de la Fundación no las hacemos solo con los objetos, sino que lo que nosotros hacemos son exposiciones temporales donde lo que utilizamos es todo lo que conserva la Fundación. Documentos, fotografías, periódicos, revistas, porque a través de cada uno de esos elementos puedes contar una parte de la historia. No tenemos por qué dejar solo los objetos. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos un archivo fantástico, una hemeroteca maravillosa y un museo. Y entonces, ¿por qué no vamos a contar partes de la historia utilizando todos los elementos que nosotros conservamos? Ahora, la forma en que cada uno lo cataloga es diferente. Los objetos es una catalogación más detallada. E incluso se hace una fotografía genérica y luego se hacen con detalles. Porque hay veces que, bueno, la ayuda de Bego, la ayuda de Sole, que la vais a ver, de Pedro en madera y demás, pues nos ayudan a saber si esa pieza que nos ha llegado la tenemos que restaurar, no la tenemos que restaurar, qué grado de restauración, qué grado de urgencia. Y luego, pues, tenemos la ayuda inestimable de vosotros que venís a hacernos prácticas y nos ayudáis a seguir con esto. Entonces, es por eso que empezamos a hacer una catalogación de cada objeto, pero
por la necesidad que la Fundación tenía de que a la persona que te dona algo, que lo ha tenido durante tanto tiempo y que muchas veces ha pasado un montón de penurias para conservar eso y que te lo da, lo menos que podemos hacer, aparte de darle las gracias, es decirle, lo que tú nos has dado es esto, y es una descripción detallada, no solo del objeto, sino también de la historia que ellos nos han contado que ha tenido esa pieza. Registro de la historia, de nuestra historia, súper importante, ¿no? Y luego, también deciros, el tema de las prácticas para mí es fundamental. Y si alguno de aquí sale, que probablemente salga, hay gente brillante, seguro, de conservación preventiva, aprovechar las prácticas en museos, porque es la forma de aprender. Hay que saber, hay que tener una visión global. ¿Qué es lo mejor? Un museito tipo este. Yo, vamos, es que yo empezaría de cero y venía aquí a saco paco. Yo acabé donde acabé porque empecé haciendo prácticas en Madrid. En mi época, en el arqueológico, estuve de prácticas un año. Era una práctica 2 años, pero al final quitaron las prácticas porque empezaron con las movidas de que si sustituye el trabajo, no el trabajo, y para mí fue una pena porque era una oportunidad, era seguir formándome. Mucha gente del museo del Guggenheim, muchos que pasaron haciendo prácticas, que formaron parte del plan de emergencias y de ese programa de conservación preventiva, que fue pionero en aquel tiempo, está en el Reina Sofía, en el Museo de Vitoria, ¿cómo se llama?, en Artium. Están trabajando en empresas de transporte, SIT, o sea, están de profesores en la universidad, o sea, aprovecharlo, porque es una oportunidad bestial. Y bueno, pues para mí no tiene ni color, con un taller que os vais a encontrar con piezas, que está muy bien, yo no quiero decir nada, pero os vais a encontrar con 4 piezas, que es lo que vais a hacer si llegáis a hacer 4, porque probablemente una ya sabéis cómo va el tema ese, ¿no? Y aquí, os van a usar para todo. Sí. A ver, yo en el Guggenheim de Nueva York pasé la escoba, limpié el Donald Judd también, aquí también toca. Tú ya aquí también toca. Limpié el Donald Judd, que cada vez que lo tocaban, el dedito, una de Donald Judd de la colección Panza, era Panza, una de cobre, pues había que ir a limpiar con un liquidito porque si no le quedaba la huella. Entonces, o sea, yo he hecho de todo y se hace de todo y es que hay que hacer de todo y es que está fenomenal porque luego, oye, te vale para algo, todo vale, todo vale. Procedimientos y manuales. ¿Qué se ha hecho aquí en el museo? ¿Qué forma parte aparte de todo el programa este de registro y catalogación, que es el programa de conservación preventiva en sí, de documentación, la base de la conservación preventiva, la base? Luego hay una implicación directa con las obras. Al haber pocos recursos, vais a tocar de todo. Hace falta ingenio porque hay poca gente y poco dinero. El ingenio es lo mejor. Cuando tienes, mira, hacer una caja en una empresa alucinante con maderas y con no sé cuánto, no sé qué, y hacer una caja para una obra de arte que está como en suspensión con unos muelles para que no tenga vibraciones, es muy fácil. Lo que es difícil es, cuando no tienes dinero y tienes muy pocos materiales, hacer cajas dignas. Pues eso aquí lo aprendéis. Hacer cajas de cartón. Luego hablaremos de salidas, el tema de los embalajes, bueno. En la práctica, ¿no? Sí, pero sí, vais a hacer embalajes en la práctica, pero también os he puesto un poquito salidas, por si acaso os preocupa, porque yo iría también a eso. Vamos, yo si viniese a una charla de estas, digo, aparte la lora esta, aparte de la chapa que me va a meter, que me diga un poquito por dónde puedo sacar yo un poco rascar, ¿no? Bueno, implicación directa con la obra y luego un plan de emergencias. Es imposible hacer aquí un plan de emergencias, porque aquí en el Guggenheim tuvimos, no sé, 4 años, estuvimos con el plan, o 5, recursos, personal, de todo, tiempo, bueno, se podía. Aquí es imposible y hay una cantidad de obras de la pera. ¿Qué hemos hecho? El carrito ese famoso, que es genial, porque eso es la emergencia que puede haber aquí es eso, una pérdida de agua, Entonces, bueno, pues el carro, que es ágil y rápido. Un carrito con ya os enseñarán fotos los profesores. Sí. El plan de emergencias, conocer la colección, detectar los riesgos, proteger las obras, priorizar, dar pautas,
según la fuente, el material, la sensibilidad, el peso, las dimensiones, su anclaje y su sistema expositivo. No es lo mismo lo que os contaba antes, quitar un cuadro que cuesta la berza quitar y hacen falta 6 personas, que mover 20 cuadros con 2 en la mano cada, ¿no? Pues hay que valorar muchas veces qué saco primero y qué esto. Detener y eliminar las fuentes y minimizar los daños. Bueno, salidas. Transporte y manipulación de obras, salidas que podéis tener, ¿no? Transporte y manipulación de obras, embalajes, creación de embalajes, trabajar en una empresa de embalajes o crear vuestra propia empresa, porque se puede ser emprendedor. Y aquí de los embalajes os quiero hablar, con todo esto del reciclaje, de no sé cuánto, no sé qué, el cartón. El futuro es el cartón. Meter caña con el cartón, olvidaros de los plásticos, de la madera y de todo. El cartón, reutilizable. Luego en las prácticas vamos a ver, en la práctica vamos a ver si podemos hacer alguna cosa reutilizable, ¿no? El cartón además tiene depende de su tratamiento, de su, ¿cómo se llama? De cómo se construya la caja, el embalaje, lo que sea, puede ser súper rígido. Montaje y desmontaje de exposiciones. Podéis también ser couriers, llevar obras a los sitios, o sea, salidas es que hay. Dedicaros a los seguros, hacer tasaciones o hacer valoraciones o mirar malas intervenciones, malas restauraciones. Dedicaros al registro de las obras, hacer planes de emergencia para museos, para colecciones privadas, estudio y valoración de las condiciones ambientales en una colección. O sea, vosotros es que podéis hacer de todo. Documentación, catalogación, registro de obras, seguro lo he repetido. Tratamientos preventivos de obras. Bueno, pues también se puede asesorar a las colecciones qué tratamiento hacer o qué tratamiento te ha dicho una empresa de restauración que hagas y dar tu punto de vista. O sea, programas de conservación para colecciones, que creo que ya os he dicho. Dedicaros a los audiovisuales. Formación, o sea, transmisión, cursos para, no sé, dedicaros a los audiovisuales, no sé. Programas informáticos para colecciones, también os podéis dedicar, alguno que le vaya también la informática. Sistemas de anclaje, estudios de sistemas de anclaje o una selección de, no sé, es que sistemas de almacenamiento, enseñanza, sistemas antiincendios, sistemas antirrobos, os podéis dedicar a un montón de cosas, aparte de conservación preventiva en museos o... Y no sé... No tengo más, yo. Ahora, preguntarme cosas, si queréis os hablo de, no sé, de lo que os parezca. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues ¿Nos sobra? Sí. Ah, pues venga, de lo que queráis. Por favor, preguntarme algo, aunque sea como me llamo. Sí. Espera un momento. Una pregunta. Sí. Por si, bueno, pues también por si hay interés. Has comentado el tema del emprendizaje, que a mí me parece interesante, ¿no? No solo dedicarnos a hacer el regatino, tal. Y era si hay empresas especializadas, no solo en una de las actividades, sino, por ejemplo, en varias, pues desde hacer los embalajes, el propio transporte, que entiendo que también, aparte del embalaje, puede ser interesante, ¿no? Por ejemplo, pues todo el tema de anclajes. No sé si hay alguna empresa que sea un poco multitarea, ¿eh? y que se dedique a esto, ¿no? Porque puede ser interesante también como salida profesional, quizás incluso el plantearse. Vale, ahora te contesto, que se me ha olvidado ahora cuando hablabas del tema iluminación. Otra cosa de conservación preventiva a la que os podéis dedicar. Empresas así tan generales, yo igual estoy un poquito out del tema, igual, Catherine. Pues, Equipo 7, por ejemplo, es una empresa de restauradoras. Sí. Bueno, hay un nombre, pero luego hay chicos ahora también. Mira, de hecho, hay un alumno nuestro, está Urtzi. Sí. Ellos, por ejemplo, se dedican a restauración de taller, restauración de retablos, de cualquier cosa, y montajes de exposiciones, transporte, y sí, trabajan, o sea, tienen como muy completo. Y Gabinete, no sé si sigue existiendo. Ahora está en un momento raro. Está en un momento raro ahora, porque claro, como se ha jubilado. Y Aurea también, ¿no? Aurea yo creo que es más trabajo de taller, pero igual también... Pero también ha estado trabajando, por ejemplo, en el movimiento de toda la colección de Euskal Museo a los nuevos almacenes, lo ha hecho Aurea.
Sí, pero todo esto que has comentado de la salida está muy bien, porque yo creo que mucha gente igual entramos en restauración pensando precisamente en lo que has dicho, trabajo de taller, Sí, ¿no? sí, Del rigatino, sí, que es sí. lo que estamos trabajando ahora en primera toma de contacto, pero es que las salidas pueden ser Infinitas. o sea, un abanico enorme, que Sí, va más sí, allá de ese trabajo más manual, Sí. incluye la gestión y demás. Entonces, Sí, además la tendencia, como es la preventiva, Claro. y la preventiva es gestión, pues son lugares que tenemos que empezar a ocupar también. Luego también hay empresas de transporte, ahora se me ocurre SIT, SIT, y, TTI. TTI. Esas empresas también hacen bastante gestión, porque hacen también preventiva y luego Mira, no ahora hacen mismo diseño acaba de entrar cajas. Hasenkamp, ¿Eh? que es Sí, alemana. también, Pues sí, ha sí, entrado sí. en Madrid. Y ¿Ah, ahí sí? están contratando mucha gente de aquí a nivel registro, conservación, montaje. De aquí, de Bilbao. Ha ido mucha gente que conocemos que trabaja Sí, habitualmente en el Guggenheim a en- nivel técnico, se ha ido Sí, a Madrid porque a les eso- han contratado Hasenkamp. A eso voy, de Bilbao, del Guggenheim, porque es gente que ha vivido trabajos en museos. Entonces tienes una perspectiva de exposiciones, de montaje, y exactamente igual que en el Guggenheim, que ya no hay prácticas, entonces olvidaros, venir aquí, que sois carne fresca muy bien recibida. Sí, sí, muy bien, muy bien recibida, sí. No, y la verdad, yo, es que me parece que es tal oportunidad que haría con los ojos cerrados. Porque A mí me parece que una salida, porque cuando, por ejemplo, tienes que tasar un cuadro y demás, tienes grandes dificultades para encontrar a alguien que te ayude a tasar un cuadro. Entonces, el tema de los seguros y eso, yo veo que hay ahí un hueco que no tienes a nadie especializado, siempre tienes que tirar de un director o de un técnico para que te ayude a tasar. Es muy difícil que una aseguradora tenga un experto sobre tasaciones de artes o de objetos, y yo siempre pido eso, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, haces una exposición temporal, tienes que asegurar todas las piezas. Antes se hacía de forma global, o sea, hacías un cómputo global y decías tanto, pero ahora el sistema ha cambiado y entonces tienes que valorar cada pieza que tú llevas. Y claro, tienes grandes problemas para tasarlo, porque al final la que lo tasas eres tú, porque no tienes tiras de gente como Bego y demás, pero no hay un experto en una aseguradora que diga, bueno, ¿qué piezas vas a llevar? Esta, pues bueno, pues vamos a hacer la tasación y esto, o sea, no, lo tienes que hacer tú. Entonces yo creo que hay un vacío muy grande que los que trabajamos en museos necesitamos que alguien nos eche una mano en eso, ¿no? fíjate si me parecía importante lo de seguros, que lo tengo apuntado 2 veces. O sea, yo me acuerdo cuando dejé el Guggenheim, al principio pues estuve, no sé si 6 meses en paro, a ver si encontraba alguna otra cosa que fuese más compaginable con mi situación personal, y la primera oferta que tuve fue de un seguro para hacer tasaciones. Entonces, por ahí, es un mundo muy apetecible también, muy bonito, muy apetecible, porque ves mucha obra, te tienes que poner al día, tenéis todo colección, Catawiki, montones de páginas de internet que os ayudan a hacer valoraciones de las piezas, luego tenéis subastas, subastas online. ¿Qué es lo que usamos, Eso es la referencia estupenda. Para saber el precio de mercado, muchas veces tienes que echar mano de subastas. Las subastas te ayudan mucho, Sí. porque tienes una salida de precio de una pieza y entonces tú sabes que, bueno, puedes subirla un 15, un 20%, ¿no? Porque al final la pieza sale con una salida generalmente un poco más baja de lo Sí. que es. Y entonces yo, por ejemplo, para hacer los seguros, pues siempre tiro de los álbumes de las sí. subastas. Sí. En Bellas Artes, en la Biblioteca de Bellas Artes, porque igual te sirve, tienen un programa, tienen un ordenador con un programa, no me acuerdo del nombre ahora mismo de ese programa, Le pregunto a Miriam. pero claro, como ellos pagan, porque ese programa existe, está online, pero si no eres socio, pues no te dejan ver los precios. Pero en la Biblioteca de Bellas Artes lo tienes y puedes ir allí, pedirlo, abres, entras en el programa y entonces tienes ahí un montón de subastas a nivel internacional, local e internacional, con los precios cuándo se ha subastado, el precio de salida y el precio de venta. Entonces, es que antes hacíamos un ejercicio Sí, bueno, con los alumnos. También muchas de las piezas que nosotros tenemos son un poco difíciles, quiero decir, entonces, bueno, pues siempre vas Sí. pues con
con probeta de cristal Ay. del químico no sé qué, sí, o cosas, metralleta Sí. o no sé qué, hay de Sí, todo, sí. hay de sí, todo. Entonces, sí. bueno, pues echas también mucha mano de los coleccionistas, de cuánto crees que está en el mercado, que puede costar esto, más luego, si tú sabes más o menos la historia que ha tenido la pieza, pues le calculas un poquito más, porque al final... Y luego otro añadido que tenéis vosotros, que es súper positivo para este tema, para trabajar en seguros o para hacer tasaciones, es el conocimiento matérico de la obra, del estado de conservación, que eso o la devalúa o la aumenta su valor, ¿no? O intervenciones que tú enseguida ves. Jo, yo me acuerdo que cuando acabé restauración iba a la casa de alguna amiga o de sus padres, claro, en aquella época era la casa de los padres, y veías el típico cuadro y dices, ese tiene una reintegración ahí. O sea, el ojo te va echando virutas a las intervenciones, tienes un background, tienes mucha ventaja sobre otros que igual son historiadores que no conocen la valoración matérica de las intervenciones del estado de conservación, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay que aprovechar porque... Yo os animo a que hagáis prácticas aquí. Yo hice allá por 2014-2015. Y si os gusta también el tema del nacionalismo vasco, también os puede interesar bastante este sitio. Yo aprendí muchísimo, sobre todo de historia de Euskal Herria, bueno, ya sabéis. Vale, para que lo tengáis en cuenta. Vale. Sí, es como más, como un museíto cercano, museíto, cuando digo museíto No, me no, suena pero horrible, sí. pero No, es no, verdad, pues sí. como cercano, porque son elementos en los que nos identificamos muchas veces antropológicamente, es la historia de... No, y que muchos elementos que hay aquí, pues los habéis visto, pues a los haitites, o los habéis visto en casa, o que habéis convivido con ello. Muchos de los elementos que aquí hay otros, pues que gracias a Dios son deslumbrantes para nosotros, ¿no? Que han tenido su historia, pero que igual no son tan conocidos, ¿no? Pero yo creo que... Ah, sí, 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 sí. Y bueno, luego todo el problema que tenemos con los materiales, los diferentes materiales que hay para el tema de la conservación, eso es bastante Convivir, complicado. efectivamente. Convivir con el cuero, con la seda, con el algodón. Eso os lo explicará luego mejor también. Mira, Sol en el es próximo una programa. gozada de museo precisamente por eso que dices, porque tú hay museos en los que tienes la parte de pintura, los almacenes de pintura con unos peines que te mueres. Es lo que hablábamos de las capacidades económicas de un sitio, ¿no? Cuando tienes limitaciones y tienes que hacer hiladillo, o sea, es que conviven materiales súper distintos, cómo adecuas las condiciones en el mismo espacio a distintos materiales, o sea, es súper interesante. Sistemas de almacenaje, cuando tienes que rentabilizar el espacio, porque claro, si tienes espacios alucinantes, pues no hay problema, pero el buscar, es que todos los inconvenientes del mundo los tienes aquí y es con lo que aprendes, con lo que tienes que pensar, ingenio, el ir a un sitio donde está todo hecho, todo no sé qué, joder, aquí esto es participativo, es muy intuitivo, muy de ingenio, es una pasada y sobre todo con materiales cercanos, que eso está muy relacionado también con el tema del reciclaje, o sea, la economía de los materiales, que es un tema en el que otra de las salidas va por ahí, porque a ver aquí qué carajo está pasando con este mundo que estamos haciendo. Es una cosa que, mira, hace años o hace siglos un cuadro se hacía en años. Ahora los artistas, o sea, ¿esto cómo vais a conservar? Es que va a ser la bomba, si es que al minuto se hacen miles de obras. Hay medios totalmente distintos de obras, digital, instalaciones, dentro de poco, no sé. Yo me acuerdo que aluciné en Nueva York cuando empezaron a hacer esculturas con olor de chocolate. Había una tía que hacía obras con chocolate. ¡Ay, qué cachonda! Fenomenal. ¡Joder, qué moderna, que no sé qué! Y de repente llegaba a una sala, le iluminaban con el calorcito de la bombilla, que no era LED, porque en aquella época no existía el LED, y de repente el chocolate que se empezaba a fundir. ¿Pero qué es esto? O sea, es que os enfrentáis a un mundo de arte porque el primer contacto que tenemos, cuando hablamos de arte, es
o por lo menos yo, que soy un poco más prehistórica, el tema del cuadrito con la pintura, eso ya no es arte, eso es arte antiguo. Ahora el arte de ahora es que tiene multitud de música, es que tiene, vais al Guggenheim y flipáis. Pues eso es lo importante, que conozcáis de todo. ¿Dónde se conoce de todo? En museos tipo este, porque si vais al Museo del Papel, pues aprenderéis de papel. Aquí vais a tener que aprender de todo, foto, papel, escultura, no sé qué, y vais a convivir, vais a ver, hacéis una cosa, pero estáis viendo lo que hace el otro. Esa es la forma, es una forma de aprender rápida, rápida. Material de guerra, material de todo tipo. Curioso, entretenido, variado, porque a mí es que me ponen ¿cómo se llama eso? Retablo. Y me dicen 3 años con esto para restaurar, me muero. O sea, me parece... Bueno, yo os voy a dar esa asignatura el cuatrimestre que viene. Retablo. De todo tiene que haber. Hombre, por ¿Verdad supuesto, que sí? yo he hecho retablos y he restaurado... Y es de escultórica todo. En Ávila, restaurando retablos y comiendo unas alubias en la casa de una señora que no tengo para olvidar. O No, sea, pero que forma parte de mi Pero vida. sí, a mí me parece fenomenal. Si es que somos diferentes, entonces cada uno tenemos unas inquietudes y aunque no las tengamos, según lo que has dicho, ¿no? Tu pasión en la arquitectura o tu motivación en la arquitectura, pero luego la vida te ha llevado por otros sitios, has abrazado eso. Entonces, hay gente que igual ha caído también en restauración, pues porque ha caído en restauración. Y ahora tiene que buscar su camino dentro de la restauración. Y te digo una Y el cosa, tuyo- gracias a que hay restauradores de que se retablos, gracias a que hay restauradores de retablos y podemos seguir viendo los retablos, o sea, como arte antiguo y Claro, arte, pero o sea, es todo, lo que has dicho prehistórico. del equipo interdisciplinar, ¿no? Que además en la Efectivamente, asignatura fundamental. siempre hablamos de eso, que oye, nos Efectivamente, complementamos. nos porque tenemos que- efectivamente, en esto que hablaba de las salidas, aparte de todo lo que os he dicho, es restaurador de hierro, restaurador de piedra, restaurador de madera, restaurador de retablo. Eso es, yo creo en la o sea, especialización. ¿eh? Yo sí creo en la especialización. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, es que tiene que haber gente que... Yo cuando echaba mano para el pupi contaba con un jardinero, o sea, tienes que contar con gente profesional. Para Jenny Holz era un informático, para restaurar a ver qué me puedo inventar. Bueno, no, o por ejemplo, para Chillida, pues un tío que controle de granito, de mármol, o sea que, no sé, es que eso es fundamental. Y luego las habilidades. Las habilidades no se sacan, como digo yo, mirando, o sea, como os estoy aquí estudiando y vendiendo y mirando y a ver qué veo en internet. No, hay que hacer regatinos también, ¿eh? No nos olvidemos que el dominio, o sea, esto es como abstracto, yo pinto abstracto fenomenal. Ya, pero es que los buenos abstractos han sido buenos dibujantes también. O sea, uno que quiere pintar abstracto tiene que saber cómo da la pincelada. No me cuentes milongas, ¿no? O sea, para eso tienes que tener mano, perdón. No sé. El que hace buenos vídeos, pues tendrá que tener información de digital o saber, o no sé, aparte de muchas otras cosas, de composición, de luz, de no sé qué, pero la técnica, la habilidad manual hay que tener. Y para saber, para meterte en una obra, tienes que conocer los materiales y tienes que haber estudiado esos materiales y tienes que, no sé, es que es el proceso. Es como un cirujano genial, si no tiene, por mucho criterio bueno que tenga, de a este le operamos, a este no le operamos, no sé qué, pero, coño, a mí el del buen pulso, ¿no? Sí, por eso han hecho hasta ahora también, ¿no? Estos 2 primeros años de Materiales, comunes sí, en Bellas Artes. sí, Yo creo que sí. también os podéis aprovechar de todos esos conocimientos para aplicarlos Sí, ahora sí, a la sí. restauración. Y también se dice que, hombre, la creatividad se queda como un poco de lado, que tenéis que respetar en la obra original y todo eso, pero la creatividad en cuanto a conservación preventiva es donde la tenéis que sacar para, ¿no? Lo que dices, Sí, sacar chispas a los efectivamente, recursos, sí, a los pocos sí, recursos que a veces sí, se tienen. sí. Entonces aplicar esa creatividad, pero dirigida a este Efectivamente, campo, por ejemplo. el respeto es fundamental, pero eso, si tú no puedes ser una persona que solo seas respetuosa, perdón. O sea, no puedes ser una persona que solo seas respetuosa, tienes que tener inquietudes, tienes que tener ser emprendedor, buscar soluciones, o sea, ser creativo. Eso es todo ser creativo, ¿no? Chicos.
Un punto más al que pregunte, no medio, 1 en la asignatura. Esto ya lo hemos hecho en alguna otra, Sí, con ella. Y no sé si lo cumplisteis. ¿Lo cumpliste? Bueno, esto queda grabado, o sea que no tenéis más remedio que poner el punto. No sé, digo, yo entiendo también que es al principio, lleváis poco tiempo y al final, pues, no sé, yo supongo que habréis oído hablar de la preventiva. Ahora creo que se habla mucho más y que, ¿no? Sí, en clase por lo menos nociones todo el mundo tiene. Luego Ya. ya más o menos la mitad, yo creo, ¿no? Que vais a conservación preventiva con Catrín y el resto, bueno, pues... Ya. Y a mí me acuerdo cuando entramos en el museo, que era al principio, la gente me preguntaba, ¿y cómo has hecho de la nada un departamento? ¿Qué materiales, qué mesas, qué mobiliario? Y yo decía, pues eso es lo que menos me importa. O sea, la mesa Willard. ¿Sabéis cuál es la mesa? No sabéis la que es la mesa Willard. Es una mesa de rentelado enorme, carísima. Ay, me la trajeron y la pusieron. Yo no la he usado. Creo que una vez para ponerla en marcha. ¿Tú la has usado? Sí. Una vez para ponerla en marcha con la Macmillan, que vino de América a enseñarme cómo funcionaba. Estuve horas y horas cogiendo apuntes de cómo funcionaba la mesa Willard. Me pareció un Cristo de la pera para no usarla. Y yo decía, lo importante, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Toma ya, y como churros. ¿Sí? Joder, qué pasada. Pues al final, en el tema de cómo se creó el departamento, yo decía, es mucho más importante la filosofía que los materiales de un departamento. O sea, es un poco la estructura de estructurar un trabajo que se va a hacer, ¿no? Luego también, obvio, si te acompañan materiales estupendos, pues, o sea, herramientas estupendas, fenomenal, pero muchas veces no os vais a encontrar con eso. Y luego, aparte, claro, de conservación preventiva no había nada. Y ayer por la noche, porque yo decía, bueno, voy a ir tranquila, voy a dormir bien, hasta las 3 de la mañana sin pegar ojo a unos nervios de la ostra, me he tomado hoy 2 cafés, digo, pues lo he bordado. Pero por la noche, pues me puse a mirar y decía, a ver qué hay ahora, porque yo hace tiempo que no me meto en todo de preventiva, de planes de emergencias, a ver qué hay ahora, qué novedades y tal. Y encontré cosas que decía yo, joder, esto, qué pasada lo que hubiese sido más traducido ya. Qué pasada si hubiésemos contado con esto. Este de planes de emergencias de la Getty, que lo tenemos en la biblioteca, estaba en inglés, pues ahora ya traducido en español, es que es una maravilla. Y ese libro además era una joya, pero preguntabas en los museos y nadie tenía plan de emergencias. Y yo sí leí en algún sitio de conservación preventiva, porque sí me vine de Nueva York con una especie de cartel de conservación preventiva, que creo, no sé si sigue en el museo. Pues ese era de la Getty también, creo, ¿eh? Pues ese cartel, ya dije, pues aquí plan de conservación preventiva, ¿no? Y metiéndome así en información, a algún escritor le leí, no hay plan de conservación preventiva si no hay un plan de emergencias. Y dije, hacer un plan de emergencias. Y empezamos a mirar, con todos los becarios hicimos el plan de emergencias, y ayer, en planes de emergencias, me metí a ver qué se estaba haciendo en planes de emergencias, y encontré uno, he sacado una foto que te lo voy a pasar, para que lo mires, nos han fusilado. O sea, sí, pero dices, es que los conocimientos son para transmitir. Esta especie de alquimia que hay en restauración, en conservación, en yo te cuento lo que yo quiero, no quiero que me copies. Me acuerdo que cuando hicimos aparte que en el departamento, cuando venía gente, y aquí os pasará lo mismo, había acceso a la información, o sea, no es tú de aquí no saques nada, no me copies nada, no sé qué, sino que tiene que ser, mira, los museos en los países, en las ciudades, en las comunidades, en los pueblos, tienen que ser una referencia para los estudiantes y que saquen y aprendan cosas. Hay que transmitir y no hay que tener miedo a transmitir. Yo cuando no transmito es porque tengo miedo a la crítica. Igual habrá gente que aquí diga, pues, esta qué tontería ha dicho de no sé cuánto, no sé qué. Pues bueno, pues sí, por supuesto, porque yo digo lo que yo pienso, pero no hay que tener miedo ni a preguntar, ni a decir lo que uno piensa, porque así es como se enriquece. Discutir. No te digo a leches, pero, debatir, decir lo que piensas. Así se va gestionando y se va creando el pensamiento crítico. Eso es fundamental para todo, no solo para los estudios, para vuestra vida. Tener pensamiento crítico aquí. A mí que no me mande nadie con respeto, pero yo tengo que tener
todo basado en conocimientos. Tampoco puedo empezar aquí yo a decir, pues es que yo pienso así y ya está. O sea, no sé esto a qué venía. Lo de transmitir, ¿no? Que transmitir, preguntar, cuestionarme cosas de, oye, que tú has dicho antes una cosa con la que no estoy de acuerdo, pues perfectamente me podéis decir, pero si yo no sé más que nadie. Yo tengo experiencia, buenas, malas, hay unas que valen, otras que no. ¿Nos queda tiempo? Sí. Para todas esas dudas que tenéis. ¿Os está gustando lo que estáis estudiando? ¿Os motiva la conservación preventiva? ¿Creéis que o ha sido siempre? Porque creo que lo está en una optativa. Me da una tristeza que sea una optativa esto. Me da una tristeza, de verdad os digo, porque yo creo que es un poquito la base. Es la base. Será obligatoria dentro de unos años, cambiará un poco el plan, ¿no? Sí, porque antes no existía. Antes no existía. Ahora ya aparece como asignatura. En geografía también pasaba lo mismo. ¿En? En geografía, yo estudié geografía y ordenación del territorio y hubo en tercero una optativa que era geomorfología. Esa asignatura al principio fue obligatoria y al final, ¿qué ha pasado con esta carrera? Pues que se están planteando quitarla porque no ha perdido la chispa. Ya. Pero bueno. Ya. Bueno, esperemos que la conservación preventiva no pierda la chispa. Eso no va a pasar. Es necesaria la conservación preventiva. Entonces. Sí, y yo creo que ya en todos los museos hay un programa de conservación preventiva. Sí, y se tiende más a eso porque se ve que... Esto es como la medicina preventiva, que no es ya la medicina, sino el modo de vida. Ahora todos hacemos gimnasia, todos cuidamos la alimentación, o sea, vemos que es que... ¿no? Si no, vamos pronto al hoyo. Entonces, bueno, pues... Y luego, sobre todo, a mí esa vorágine que me parece ahora, de todo va rapidísimo, todo lo que hoy nos parece una pasada, mañana va a ser obsoleto. Yo me acuerdo, yo encendía la tele levantándome. Es que soy de una generación que yo he visto pasar en poco tiempo, es que vosotros dentro de 10 años os lo vais a flipar, ya no os digo yo, en lo que... O sea, todo esto es exponencial, todo va evolucionando. A mí me da un poco miedo también, porque os vais a encontrar con una cantidad de obras, una cantidad de problemas. No os estoy asustando, es un poquito que... Sí, pero yo creo que tenéis mucho trabajo, y más que trabajo de reparación, que también lo va a haber mucho, porque ahora se va complicando y ya no son los materiales de antes, entonces ya van entrando muchos más materiales. Tenéis un trabajo de ética muy gordo. Lo que decías de los almacenes que se llenan, eso es una problemática súper interesante y muy real. Muchos de los museos que... bueno, los almacenes normalmente ya son externos porque en cuanto se construye un museo hay un almacén que ya en la misma inauguración ya se queda pequeño y necesitan almacén externo. Pero el problema es que esos almacenes externos también se quedan pequeños porque cuando tú proyectas el almacén externo, a día de hoy, con la perspectiva de ahora, para cuando lo haces y llevas a la colección, ya se te ha vuelto a quedar pequeño. Yo, por lo menos, todos los museos que conozco tienen problemas de espacio para las obras. Entonces, claro... Nosotros tenemos problemas de espacio. Entiendo que, claro, con las donaciones... Sí. te vienen las donaciones... Son casi semanales. O sea, no quiero decir que sea un volumen abrumador, pero bueno, pues casi todas las semanas hay algo. Y sí tenemos problemas de espacio. Muchos problemas de espacio. Claro, y entonces ahí entra Estamos la ética buscando que dice almacenes. Begoña, ¿no? Que en un momento hay que plantear, no sé qué hay que plantear, en realidad que lo piensen ellos, pero... Sí, por eso os digo que tenéis muchos campos que van más allá, todavía no tenemos ni la capacidad de pensar en los problemas que va a haber. Va a haber unos problemas de la ostra, a nivel de documentación, de qué hacemos con todo esto. A nivel de materiales, a nivel de espacio, a nivel... Sí. Sí. Que esas cosas les va a tocar a ellas repensarlos y planteárselos. Sí. Sí. Ay, en alto, chicas, que me interesa. O estáis hablando de otra cosa. No sé, yo entiendo que igual es demasiado pronto para que os planteéis.
para que os planteéis problemas o preguntas, pero bueno, no sé. Yo creo que impone el micrófono igual, ¿eh? ¿Sí? No creo. No tengáis miedo a preguntar, de verdad, ¿eh? No hay preguntas tontas, hay silencios tontos. Está poética, está ¿Eh? filosófica hoy. Hoy está estoy que, filosófica, vamos, está- he los venido para cafés, arriba, estos los cafés cafés. me han sentado. Bueno, si no... sí, Eso, pues a por otro, Si no, ¿eh? si no tenéis nada más que preguntar y demás, bueno, podéis preguntarnos cuando queráis, en cualquier momento. Pero ahora hay una pausa de café para que repongáis un poco de fuerzas después de esto. Podéis recoger los certificados de asistencia a las jornadas, porque a partir de las 12:30 empezamos con la masterclass de embalaje de cartón. Y mil esker por venir. Y perdona, María, me preguntaron el otro día también por el Agüiri Culturala. Sí. ¿Cómo tienen que hacer para...? No, lo gestionamos nosotros. Vale. Ahora cuando os demos los certificados, nosotros apuntamos las personas y yo lo paso al Vale, decanato. vale, bueno, y con pues que sepáis Y eso. con las jornadas también. O sea, hoy Vale. hay dos. Y bueno, y deciros que el 11 de noviembre, que lo pasaremos, vamos a hacer las terceras jornadas sobre conservación textil y vamos a hacer también una masterclass de cómo gestionar nuestros textiles. Para que sepáis. La de textil es súper interesante, ¿eh? Porque no se estudia. No hay Eso no mucho de abierto. textil. No. Súper interesante, ¿eh? Ya. Ya. Sí. Papel ya tenéis. Sí. Ah, tú das papel. Ya. Te lo pasaré, Leire.